Buenas noches, yo soy Paloma Mireles, soy artista escénica, animalista, ecofeminista, ecologista, antiespecista, eh, vegana y soy maestra de la EIA número 2. Y bueno, pues quiero participar con este video en la campaña de 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas 2021. Y pues quiero compartirles el pensamiento ecofeminista. Si aspiramos a construir un mundo no violento, debemos rechazar también la violencia contra los animales, ya que son seres con capacidad de sentir y experimentar sus vidas. Además, es importante recalcar que esta violencia está relacionada con la violencia interpersonal y con la violencia de género, por lo que ignorarla contribuye a mantener sociedades injustas y peligrosas. Es posible alcanzar un cambio estructural del sistema capitalista patriarcal basado en la dominación, cambio por el que seguimos trabajando desde el ecofeminismo. Dado que la paz mundial debe fundarse en la paz interior, concede un papel central a la educación, pues esta puede contribuir al desarrollo de una ciudadanía activa comprometida con la justicia. El nuevo sistema que plantea la ecofeminista Petra Kelly incluye necesariamente la ternura. Petra se refiere a una relación tierna con los animales y las plantas, con la naturaleza, con las ideas, con el arte, con la lengua, con la tierra, con los humanos. ¿Es posible lograr la justicia social, la ecojusticia y la igualdad si carecemos de ternura y mantenemos la dominación? No es posible lograr un estado de verdadera paz mientras se mantenga la violencia estructural. Para hablar de paz no basta con la ausencia de guerra, sino que se requieren cambios estructurales y condiciones dignas y justas. Es más, como advierte Kelly, la paz exige transformaciones profundas en el carácter de los individuos. Sostengo que es más deseable un carácter empático y respetuoso que uno indiferente y opresor, y que es nuestra responsabilidad desarrollar uno u otro. Dependiendo de dónde queramos situarnos, estaremos contribuyendo a mantener la violencia o, por el contrario, a crear una cultura de paz. Y sostengo además que la empatía y la justicia no deben limitarse a los seres humanos, sino que también tienen que aplicarse a nuestras relaciones con los otros animales, pues todos y todas somos sujetos de una vida, seres con intereses que deben ser tenidos en cuenta. Pero parece ingenuo escribir sobre no violencia, justicia y empatía en el mundo en el que las élites políticas y económicas ignoran la crisis sistémica y la situación de emergencia climática que amenazan la supervivencia del planeta y, en consecuencia, nuestra propia existencia y la del resto de los seres vivos. ¿Puede marcar alguna diferencia una acción artística en el que se teoriza sobre la importancia de la paz y el respeto para crear un futuro igualitario y no violento? Si partimos de la realidad de que desde las altas esferas del poder se está ignorando la realidad dramática a la que nos enfrentamos en múltiples niveles, ecológica, social, política, sanitaria, energética, y que tampoco el común de la ciudadanía parece prestar demasiada atención a estas circunstancias, tal vez podamos concluir que ya no hay lugar para la esperanza. Puede que lo más práctico sea dejar de reflexionar sobre las alternativas y aprovechar los pocos años que nos quedan de disfrutar del mundo y como lo conocemos. Quizá permanecer voluntariamente a ciegas ante el sufrimiento de miles de millones de individuos humanos y no humanos puede permitir llevar una existencia agradable, basada en la satisfacción inmediata de los placeres. Parece que esta es la actitud que ha tomado mucha gente, pero me niego a que esa sea mi decisión. A pesar de que estudiar las injusticias es una tarea dura y poco satisfactoria, observar los pequeños actos de altruismo y generosidad permite vislumbrar otro escenario posible en el que nuestras vidas no estén basadas en la violencia y en la dominación de otros y otras. Petra Kelly fue un ejemplo de política comprometida con la creación de este nuevo escenario. Me declaro heredera de su legado y del de tantas otras feministas y ecofeministas que han trabajado y trabajan por otro mundo posible, un mundo pacífico, sostenible y respetuoso con las diferencias.
Asimismo, recupero el legado de pensadoras y pensadores que han entendido que el respeto y la justicia tienen que abarcar a todos los individuos que sienten, animales humanos y animales no humanos, y parto de las propuestas que entienden que, como afirmará Kelly, hay una relación clara y profunda entre militarismo, degradación ambiental y sexismo. Hablamos de tender puentes entre los diferentes movimientos sociales y entre las diversas teorías éticas y políticas, creando pactos de ayuda mutua. Hablamos de entender las vinculaciones que existen entre los distintos sistemas de dominación. Hablamos de adoptar una perspectiva holística y de trabajar por la justicia global, una justicia universal que ya no solo se reducirá a los reclamos humanos, sino que incluirá a los animales no humanos y al resto de la naturaleza. ¿Qué tipo de personas somos si legitimamos la explotación de los animales? Bien es cierto que el panorama actual es desolador. Vivimos en un mundo con guerras, hambre, racismo, sexismo, clasismo, xenofobia, homofobia, transfobia, esclavitud. La devastación ambiental alcanza límites insospechados y la pérdida de biodiversidad y la explotación de los animales nos conducen a pandemias mundiales. Finalmente, ¿tendremos que admitir que el ser humano es malvado por naturaleza? Las muestras de violencia extrema y la indiferencia hacia el sufrimiento humano y no humano parecen corroborar que es así. Pero aunque vivamos en un mundo violento, a la mayoría nos gustaría que fuera un entorno pacífico. Partiendo de esta idea, voy a analizar desde el ecofeminismo algunas cuestiones que me resultan fundamentales a la hora de trabajar por la igualdad, la justicia y la empatía. Uno de los puntos esenciales es nuestra relación de opresión con los otros animales, ya que nuestra aspiración por un mundo no violento, solemos olvidar esta terrible violencia sobre la que se fundan nuestras vidas. Asimismo, quisiera estudiar de qué forma el sistema de dominación de los animales se vincula con el patriarcado y con el resto de los sistemas de dominación, y cómo la violencia contra los animales tiene puntos de contacto con la violencia interpersonal y con la violencia de género. Para entender de qué forma se vinculan los diferentes sistemas de dominación, comenzaremos constatando que el pensamiento occidental se ha estructurado de acuerdo con una serie de dualismos conceptuales como hombre, mujer, humano, animal, cultura, naturaleza, mente, cuerpo, razón, emoción, civilizado, primitivo, producción, reproducción. Se trata de dualismos jerárquicos en los que una de las partes aparece como superior a la otra. En la sociedad patriarcal, las mujeres han sido asimiladas al polo inferior de los binarismos, de forma que se asocian a la naturaleza, la animalidad, las emociones y el cuerpo. El hombre, por su parte, aparece como el creador de la cultura, como el sujeto racional, prototipo de la humanidad. Históricamente se ha desarrollado un mecanismo para establecer como legítimas las dominaciones de aquellas y aquellos que han sido considerados inferiores. Este mecanismo es la ecofeminista Karen Warren ha llamado lógica de la dominación. De este modo, basta con establecer que el diferente es inferior para considerar justa su opresión. Así han funcionado y funcionan todos los sistemas de dominación. El patriarcado domina a las mujeres porque las considera inferiores a los hombres y sobre esa idea de su inferioridad legitima su dominación. El sistema de dominación racista domina a las personas racializadas porque las considera inferiores y manteniendo la lógica de la dominación cree que su opresión es legítima. Explotamos salvajemente a la naturaleza porque le concedemos menos valor que a la cultura y nos creemos con el derecho de someter al inferior. Lo mismo sucede con los animales no humanos y con el resto de los individuos dominados. ¿No sería mejor dejar de creer que la diferencia implica inferioridad y que la inferioridad legitima la dominación? Esta es una de las propuestas del ecofeminismo y una de mis convicciones fundamentales. Eliminando la lógica de la dominación, se deslegitiman los sistemas de opresión y esto es fundamental para construir un mundo no violento. Si se mantiene, aunque sea solo un sistema de dominación, no podremos considerar que hemos alcanzado una cultura de paz. Uno de los sistemas injustos que ha servido de base para justificar la opresión de determinados grupos humanos es el sistema de dominación de los animales. Estos han sido vistos como totalmente distintos e inferiores a los humanos, que se han autoproclamado los reyes de la creación y se han definido en oposición al resto de los animales a los que pueden dominar. Como afirma Charles Patterson, el estudio de la historia del hombre revela un patrón.
Primeramente, los humanos explotan y masacran animales. Después, tratan a otros seres humanos como si fueran animales y hacen lo mismo con ellos. Comprobamos que la inferiorización y la violencia hacia los animales, injustas en sí mismas, pueden conducir a la absoluta falta de empatía hacia individuos de nuestra propia especie, legitimando sistemas de dominación y generando rasgos del carácter totalmente indeseable para una cultura de paz. Esta idea no es nueva. Filósofos y filósofas como Kant y Marie Wollstonecraft habían señalado ya que ser cruel con los animales supone un riesgo para las personas, pues la crueldad con los animales socializa en la violencia. Múltiples estudios llevados a cabo desde finales del siglo XX han reafirmado estos planteamientos filosóficos. La opresión y explotación de los animales no solo es moralmente rechazable, porque contribuye a crear un mundo violento para con los humanos, sino que implica una injusticia en sí misma, porque se está atentando contra los intereses fundamentales de individuos que sufren y que no desean sufrir. Quienes desatienden el sufrimiento de los animales y mantienen prácticas basadas en la explotación, como consumir sus cadáveres, acudir a espectáculos de tortura como la tauromaquia o vestir con sus pieles arrebatadas, no demuestran tener un carácter que tenga cabida en un mundo pacífico y respetuoso. Así como la prostitución es una escuela de desigualdad humana, la explotación de los animales es una escuela de insensibilización moral. Estos dos casos tienen múltiples puntos de contacto. Desde el ecofeminismo se ha planteado que los diferentes sistemas de dominación están vinculados. La dominación de la naturaleza y de los otros animales se inscribe en un marco patriarcal. Mujeres y animales son concebidos como inferiores y como objetos de dominación. Las mujeres son animalizadas y los animales feminizados. Su opresión está conectada. Como ha señalado la ecofeminista Carol Adams, el patriarcado crea la ontología de mujeres y animales, estableciendo que ellas son objetos sexuales al servicio del varón y los animales objetos comestibles a disposición de los humanos. Finalmente, son referentes ausentes que desaparecen como individuos y aparecen solo como carne al servicio de los caprichos de individuos indiferentes. Y este es el tipo de mundo que queremos, un mundo en el que mujeres y animales son despojados de su individualidad para que otros humanos aprovechen para oprimirlos y explotarlos. ¿Dónde quedan la moralidad, la empatía y la bondad de estos explotadores? Sobre violencia, patriarcado y opresión. Kelly considera que la dominación es un elemento inculcado por la cultura patriarcal y no la esencia del ser humano. Es cierto que la violencia es un componente estructural de la cultura patriarcal y que el patriarcado fomenta la violencia, con lo que la creación de una cultura de paz pasa necesariamente por la eliminación del patriarcado. Ya Kate Millett había señalado que la fuerza y la violencia son elementos estructurales de todos los sistemas de dominación. Tanto el racismo como el colonialismo o el sexismo se fundan sobre la violencia para mantener a los individuos dominados en la situación de sometimiento. El patriarcado socializa a las mujeres en el miedo, pues se saben víctimas potenciales de la violencia machista y educa a los hombres en la divinización de la fuerza. Como bien ha señalado el feminismo desde sus orígenes, las diferencias en el comportamiento de hombres y mujeres no se deben a esencias preestablecidas, sino a una educación diferencial que reprime ciertas características en los individuos para crearlos como masculinos o femeninos respectivamente. Se educa de esta forma y posteriormente se establece que esto es lo natural, olvidando que es algo socialmente construido por la sociedad patriarcal. Es más, dado que el patriarcado establece que las mujeres son inferiores a los hombres, las actitudes y conductas asociadas a la masculinidad son las valoradas. Esto es lo que se denomina androcentrismo. Por este motivo, cualidades humanas como la ternura o la empatía son despreciadas porque se conciben como femeninas, mientras que prácticas de opresión como el consumo de prostitución o la tauromaquia son aceptadas e incluso alabadas. No es una cuestión de esencias de que los hombres sean malos y violentos y las mujeres buenas y pacíficas, sino que es fundamentalmente una cuestión de socialización. A los hombres se les exige la racionalidad y se les niega la emocionalidad, so pena de la represión social de ser considerado afeminado. Comprobamos así que la cultura patriarcal desprecia a las mujeres, pero también a los animales, y las dominaciones de ambos se entrecruzan y se potencian, ya que la violencia engendra violencia, y unos sistemas de dominación llevan a otros y se retroalimentan. Como hemos visto, la violencia contra los animales socializa en la violencia y elimina la empatía.
de forma que facilita la violencia interpersonal y da lugar a rasgos de carácter inaceptables en una sociedad igualitaria y respetuosa. El patriarcado es violencia, exige violencia y se estructura sobre la violencia. Pero ¿qué tipo de individuos demostramos ser cuando nuestras vidas se basan en la violencia? ¿Qué tipo de individuos son quienes maltratan, violan y asesinan a mujeres? Numerosos estudios muestran que es muy frecuente que las mujeres maltratadas presencien escenas de violencia hacia sus animales con los que conviven. La cultura patriarcal, como vemos, no solo cosifica, oprime y violenta a las mujeres, sino que también los animales son objetos de dominación en este sistema. Esto evidencia no solo un carácter sexista y violento, sino también un modo de ser basado en la idea de que los no humanos son medios para nuestros fines. Comprobamos así las conexiones entre los sistemas de opresión y la necesidad de atender a los diferentes tipos de violencia y a los vínculos que existen entre ellas. Considero fundamental entender que toda violencia es injusta e impide garantizar una cultura de paz. Por lo tanto, rechazar unas violencias y mantener otras no nos permitirá alcanzar ni construir una cultura de paz. Quisiera que reflexionáramos desde la honestidad sobre lo siguiente. Hemos aceptado que la mayoría de las personas siente rechazo por la violencia y prefiere un mundo de gente empática, altruista y respetuosa. Hemos visto que la socialización patriarcal potencia la violencia y que los diferentes sistemas de dominación están vinculados entre sí. La lógica de la dominación permite legitimar la opresión y explotación de aquellos a quienes consideramos inferiores. Hemos observado que los humanos se han autoproclamado superiores a los animales. La inferiorización de los animales ha conducido en numerosas ocasiones a la inferiorización de diferentes grupos humanos. Hemos comprobado que la violencia hacia los animales se relaciona estrechamente con la violencia hacia las personas. Hemos visto puntos de contacto entre la violencia de género y la violencia hacia los animales. Ante esta realidad quisiera plantear 3 escenarios posibles, proponer que se escoja uno de ellos e invitar a recapacitar sobre nuestra elección. Tenemos el escenario A, en el que se mantiene la violencia patriarcal y la inferiorización y dominación de animales humanos sobre la base de su raza, su orientación sexual, su clase o cualquier otra consideración. Asimismo, persiste la explotación de la naturaleza y los animales no humanos son explotados y asesinados en múltiples prácticas socialmente aceptadas. El escenario A es nuestra realidad actual, violenta, egoísta, insostenible, despreciable. Por otro lado, en el escenario B, nos encontramos con un mundo el cual se ha logrado la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto entre todos los seres humanos independientemente de sus diferencias. Además, se mantiene la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, como en la actualidad, nuestras vidas se basan en la explotación brutal de miles de millones de animales que sufren terriblemente cada minuto de sus vidas, que se ven privados de libertad, de afecto y de cuidados, animales que son vistos solo como objetos, animales que son conceptualizados como inferiores y cuya dominación, por lo tanto, se considera legítima. En el escenario B, seguimos disfrutando a costa del sufrimiento animal, ya sea en la alimentación, en el entretenimiento o en la moda. Cada paso que damos oculta el lamento desgarrador de las vidas arrebatadas de seres inocentes que no pueden defenderse. Pero ¿qué más da si hemos conseguido la igualdad entre los humanos y la renovación del medio ambiente? Finalmente, el escenario C muestra una realidad similar al B, pero con un cambio notable. En este mundo, como en el B, los humanos se respetan unos a otros, se entienden como interdependientes y como ecodependientes, han entendido la necesidad de proteger la naturaleza y de acercar la igualdad de todas las personas, pero ahora además se conciben de forma humilde como iguales a los animales en los aspectos moralmente relevantes. Han entendido que la violencia contra los animales no puede justificarse, que crea un caldo de cultivo para ulteriores violencias y que muestra un carácter indeseable en aquellos que la reproducen y perpetúan, pues está mal dañar a un ser vulnerable que no quiere sufrir. En el escenario C, nuestras prácticas vitales no están manchadas de sangre. Ya no torturamos y encarcelamos a los animales, ya no los asesinamos para satisfacer nuestros caprichos, convivimos con ellos respetuosamente. Hemos alcanzado la utopía ecofeminista que garantiza la libertad, la igualdad y la sostenibilidad, así como la empatía y el cuidado. ¿Cuál de los 3 escenarios nos lleva a una auténtica cultura de paz? ¿Por cuál de los 3 trabajaremos? Si es que vamos a trabajar por algo. Yo creo que hoy más que nunca
Necesitamos esta cultura suave y alternativa que buscaba incansablemente Kelly. Necesitamos una política y un modo de vida guiados por la ternura, que no es un sentimiento femenino, sino un sentimiento humano que la socialización patriarcal ha arrebatado a los hombres y que el capitalismo neoliberal ha marginado en su implantación del productivismo y del hedonismo consumista. Reivindiquemos la cultura, la ternura, la empatía y el respeto y seamos capaces de abandonar nuestro egoísmo y de abrazar las diferencias. Entendamos que lo realmente significativo, los humanos y los demás animales somos iguales. Queremos libertad, queremos bienestar y queremos mantener nuestra vida. No debemos de cometer el error de pensar que solo las madres humanas amamos a nuestros hijos, porque no es así. Todas las madres, todos los animales no humanos aman, la gran mayoría, al menos todos los mamíferos, aman a sus hijos. Solo atendiendo a la interconexión de las diferentes opresiones, entendiéndolas como igualmente injustas, ya afecten a humanos, a no humanos o a ambos, y buscando la evolución de todas ellas, podemos trabajar por un futuro de paz y justicia. Y bueno, pues para concluir, pues reafirmo, ¿no? La idea de que si queremos realmente pues terminar, erradicar la violencia hacia las mujeres en este país, que tenemos en este momento 11 feminicidios al día, lo cual pues es brutal, ¿no? Si queremos erradicar la violencia hacia las mujeres, pues el primer paso es erradicar la violencia hacia los animales no humanos y hacia la naturaleza, ya que la violencia hacia las mujeres es únicamente una extensión de la violencia y de la explotación animal y de la naturaleza, pues del sistema patriarcal capitalista androcentrista. Entonces, pues comparto esta reflexión como parte de la campaña de 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas 2021. Espero que esta reflexión los invite a construir un mundo realmente justo, de paz y respetuoso de todos los seres vivos. Yo soy Paloma Mireles, me despido de ustedes, maestra de la Escuela de Iniciación Artística número 2.